¿Podríamos decir también que este fue el año de aprendizaje del presidente Gustavo Petro? Yo pienso que no, pero quiero recordar que el año pasado, el 7 de agosto del año pasado, sí, estuvimos comentando acá el discurso del presidente, o sea, unos minutos después, sí, en su posesión, y yo afirmaba un poco temerariamente, porque por supuesto no soy de la persona que puede decir lo que el presidente iba o no iba a hacer. Sí. Pero yo en ese momento decía que no iba a haber aventuras desde el punto de vista económico, que no nos íbamos a ver al borde de ningún precipicio, que iba a haber un gobierno desde el punto de vista económico y social sereno, tranquilo. Yo hoy reafirmo eso. Y creo que, a diferencia del expresidente Duque, no fue un año de aprendizaje. Gustavo Petro se estaba preparando desde hace muchísimos años, sí, para proponerle al país una agenda social y económica que en gran parte, y debemos tener en cuenta que apenas ha pasado un año, la reforma tributaria fue aprobada apenas en diciembre del año pasado. Es decir, los grandes programas sociales apenas están en marcha y creo yo que llegará un momento en que estarán al 100%. Bueno, y también fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, importantísima hoja de ruta para estos años. Sí, por supuesto, es el mejor instrumento para establecer la ruta. Una ruta, Javier, que digamos, al margen de lo que ha sucedido en los últimos días por el caso de Nicolás Petro, para al margen de eso, digamos, ya ha tenido otro tipo de dificultades para el tema de su gestión. La ruptura del bloque de gobierno en el Congreso de la República, todos esos partidos que al principio se habían sumado y que por algunas diferencias con esos proyectos de ley que no llegaron a consensos, luego es donde se da la ruptura. Una ruptura que el mismo presidente fue el que dijo, no va más esto, porque no está funcionando. Ahora, de cara a lo que viene, ya se anuncian nuevamente proyectos de ley. ¿Cómo, digamos, con lo aprendido en este primer año, cómo debe avanzar el gobierno para que legislativamente avance? Pues en materia legislativa, el gobierno tiene, a mi juicio, grandes desafíos, entre otras cosas porque la clase política colombiana no es fácil. Allí pues los intereses económicos son milimétricos y cualquier, digamos, respaldo a una de las propuestas del gobierno de su reforma es a cambio de otras cosas. Yo creo que el país, en términos generales, ha entendido como en ningún otro momento esa especie de trueque, y de la cual creo que el presidente, en términos generales, desde el punto de vista de la política en sí, social, quiero decir, no ha querido ceder. Quizá desde el punto de vista electoral, sí nos vamos a ver notificados de algunas alianzas que intentan reflejar una manera de resolver las dificultades que hay en el trámite de las reformas. Bueno, ayer justamente el presidente en su discurso dijo que no es que el gobierno se salga con la suya, con las iniciativas, se refiere. Es decir, al final no es que avancen y que el gobierno se salga con las suyas, y lo dijo entre comillas además, es adelantar reformas que al final le sirvan al país en términos generales y que de alguna forma tanto esos partidos que tienen reticencia con esos y el mismo gobierno van a tener de alguna manera que ceder, pero con esa frase creo yo que dice, voy a ceder un poco, pero no tanto, porque la idea que tengo yo es la que tiene que materializarse. Creo que la propuesta de fondo es que pensemos más en políticas a muy largo plazo de varias generaciones y no que en un periodo legislativo se vaya, digamos, a
a entenderlo todo, a comprenderlo todo o a negociarlo todo. El país en materia social y económica tiene atrasos de más de 50 años y yo creo que se requiere una pedagogía desde arriba abajo, desde las universidades, de los medios de comunicaciones como este, hacerle comprender a los actores, a los grandes actores, porque algunos actores son económicos, otros actores son políticos, que el país necesita cambios. Y no se trata de una persona que de manera rebelde quiere hacer las cosas. No, yo creo que de lo que se trata es de armonizar el país con una economía y con unas políticas que nos representen de mejor manera en el escenario nacional e internacional. Fíjate cómo, o fijémonos cómo desde el punto de vista de las iniciativas que el presidente le ha planteado a la comunidad internacional, ha tenido una aceptación maravillosa. Es decir, no estamos allí frente a gente que le va a negociar una cosa por otra. Sí, a nivel internacional no, a nivel no ocurre internacional eso, sí. No va a ocurrir eso. Las relaciones con Europa, con Estados Unidos siguen siendo muy fluidas, a pesar de algunos republicanos que están diciendo cosas como suelen decir los republicanos. Sí, están, digamos, en su postura. Pero en términos generales, yo creería que quizá el mensaje del presidente debe ser acompañado por miles de ciudadanos de todos los niveles importantes. De pronto la bancada del pacto le ha faltado digamos mayor dinamismo en ese sentido, regarse por las regiones, es decir, hay temas que tienen que salir del debate de Bogotá, hay temas que tienen que ir a las regiones y decir, esto es lo que le estamos proponiendo al país. Yo veo muchas políticas importantes, excelentes del gobierno, que le hace falta mucha difusión. Quiero aterrizar el tema más hacia la gente, lo que le ha llegado a la gente finalmente. Y recuerdo un poco de las frases en la más reciente entrevista que le dio Nicolás Petro a Vicky Dávila, de la revista Semana. Decía, la gente en las regiones está molesta con el gobierno, con el presidente, porque toda esa gente que trabajó de la campaña duro no está hoy en el gobierno. Están olvidados, los ha tenido apartados, y en las regiones siguen mandando los que siempre han mandado, y ese cambio que se prometió no hay una pizca de ello. Bueno, eso parece ser que es una queja generalizada. Sí. Parece ser que es una queja generalizada, por lo menos en esta región, ¿no? En el caso del Caribe, del departamento de Bolívar, no tenemos una representación en el alto gobierno importante que nos pueda tener una articulación permanente con el presidente. Hay como una desconexión allí, pero bueno, no significa necesariamente que el que no tengamos ministro, el que no tengamos jefe de departamentos de los importantes del país, no significa que las políticas sociales no están llegando a la gente. Están en marcha, como yo decía en un primer momento. Seguramente hay temas de depuración. Se han encontrado en todos estos programas sociales personas que nunca han debido ser beneficiarias de esos programas sociales, y es necesario que eso se vaya depurando. Creo que las personas, los funcionarios, las funcionarias que están al frente de eso, tienen esa doble labor, la de depurar. Y desde el punto de vista de representación directa en cargos locales o nacionales, sí hay esa queja, y esa queja tiene que ver necesariamente con el esfuerzo que hizo el presidente por llegar a un acuerdo con sectores políticos más allá del pacto histórico, para tratar de sacar ganar la presidencia, sí. y sacar las reformas. Lo que se ha visto es que quizá esta última parte
no ha dado los resultados esperados. Por eso quiero traer a colación nuevamente lo que dijo María Lucía hace un instante, y es hacer adelantar o avanzar en temas de manera paralela al Congreso de la República, digamos. Esa puede ser la vía, obviamente entendiendo las limitaciones que tiene eso de gobernar a través de decretos y no a base de ley. Claro, evidentemente que para gobernar el país, aún en un presidente de las ideas de Gustavo Petro, pues no se requiere refundar el país. Eso debemos tener claro. No hay que refundar Colombia para eso, y existen políticas sociales ya que se pueden implementar, de pronto no con la magnitud ni con la ambición que el presidente desearía o desea que se haga, pero hay todo un componente legal hoy existente sobre el cual se pueden echar a andar muchas de las políticas sociales. Y yo creo que si este Congreso quiere pasar de agache, haciéndole como jugarretas al presidente en ese sentido, pues el presidente va a echar mano de lo que ya existe para implementar las políticas sociales. Yo estoy absolutamente seguro de eso. Incluso pues es un tema que parece ser que no va a ser de conversación el tema en la mañana de hoy, pero cuando uno ve la ley de paz total, se da cuenta que gran parte de ella son normatividad ya existente. Sí, así es. Entonces, creo que tocará echar mano de eso para que el gobierno le muestre resultados a la población que votó por él, a los hombres y mujeres más humildes de este país, que estoy seguro que siguen siendo la preocupación central del gobierno de Gustavo Petro. Periodo electoral, la importancia del poder regional, el poder local, alineado con el presidente Gustavo Petro, por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que puede ser por la línea de los que integran el pacto histórico o por los partidos que son, digamos, que tienen alguna o que encuentran la importancia de estar alineado, por tanto, entre mejor relación tenga con el gobierno de turno, mayor capacidad de recursos tengo de bajar para gestionar, digamos, la necesidad, por ejemplo, el caso de Cartagena. Si la propuesta, la idea, la estrategia de las alianzas que hay en el gobierno nacional se ven reflejadas territorialmente, sí, para que la política nacional avance hacia las consideraciones y apuestas del gobierno. En los territorios no hay una armonía, no hay una actitud de complacencia, por decirlo así. O sea, las bases, podríamos decir así, las bases del pacto histórico, no hay un criterio unánime a favor de respaldar candidaturas que no reflejen digamos, el corazón de las propuestas del presidente. Del petrismo, del pacto, y creo que nos toca ver qué va a pasar en estos 80 días más o menos para saber cómo se materializa eso. Hay quienes creen que es una equivocación apostarle a alianzas y a candidatos de manera muy concreta que tienen un historial, digamos, muy señaladamente o de corrupción o de actividades que desde el punto de vista político no se comparten en el pacto histórico. Es complejo, realmente es complejo. Yo creo que tocará dentro de la capacidad política electoral que tengan las fuerzas del pacto histórico en cada región, mandar unas señales muy claras al gobierno nacional en el sentido de qué es lo que habrá de ocurrir aquí en octubre. Es una especie de gran interrogante lo que allí se plantea, y ojalá que quizá esas diferencias en las apreciaciones que hay sobre lo que plantea y uno entiende del gobierno y lo que acá plantea la gente. Es decir, podríamos señalar en un momento dado que hay señales
más o menos claras de lo que el gobierno pretende, pero no tan claras y tan explícitas. ¿Sí? Creo yo que debieran ser más explícitos para saber las bases del pacto, si definitivamente esa es la señal y si la aceptan o no. Es decir, de pronto, utilizando una expresión muy popular, muy de Cartagena, necesita que el gobierno nacional la tire plena. Es decir, que la tiren plena para saber aquí a la gente a qué atenerse, y si la señal es hacia X, la gente podrá decir, puede ser una iniciativa del gobierno nacional, pero con esa candidatura no vamos, sí, por ejemplo. 3 asuntos para destacar de ese primer año del gobierno Petro. Bueno, yo destacaría lo que no ha ocurrido, que algunos le apostaban a que sí iba a ocurrir. Es decir, hay personas que decían que aquí iba a haber una gran escasez de alimentos, que íbamos a estar en las condiciones de aquí de un país vecino, y pues no ha sido así. También decían que el dólar iba a llegar a 7,000 y no ha sido así, y que la inflación también iba a ser desbordante. Es decir, en términos económicos, el asunto, check, bien, positivo. Sí, en términos económicos, de relaciones y todo eso, eso me parece que eso es importante. No hubo los incendios que se pensaban que iban a haber. Desde el punto de vista macroeconómico también nos parece importante, inversión extranjera directa la más alta en los últimos 20 años, en el mes de abril, bajando la inflación, el dólar cayendo casi todos los días, está por debajo de 4,000. El desempleo también bajando, las reservas internacionales en un nivel altísimo. Es decir, yo me estoy refiriendo a estas cifras macroeconómicas porque al fin y al cabo el bienestar del pueblo colombiano se financia. O sea, el bienestar no sale con hacer así los dedos, no, el bienestar sale de cosas concretas, ¿sí? de la economía que vaya movilizando el país. El tema de la política de la economía popular, que todavía creo yo que no hay los suficientes registros para hacer notar el volcán de cosas que allí viene ocurriendo, con unas direcciones, con unas oficinas, con unas dependencias del Estado que están haciendo un trabajo maravilloso de cómo organizar a las comunidades, independientemente del tema de los escándalos y esas cosas. Yo creo que el país no solo se ha venido manejando muy bien macroeconómicamente, sino que sigue yendo poco a poco, y en algunos casos con unos saltos importantes, para que podamos decir que el país está siendo conducido de manera asertiva, que es lo que, digamos, al fin y al cabo, el gobierno se debe reflejar, y es una de las expresiones, no sé de qué país, que se debe reflejar en el plato de comida de cada uno de los ciudadanos. Sí. No si alguien se acuesta con otro, no sé, esas cosas no creo que signifiquen nada en la comida de los colombianos, y desde ese punto de vista han habido un mensaje que con él quiero terminar, y es el liderazgo del presidente en lo que tiene que ver, por ejemplo, cuando recomendó o pidió que se bajaran los precios, y hubo 2 o 3 cadenas de supermercados que por primera vez en la historia le atienden una recomendación en esa materia al presidente. A mí me parece eso muy importante porque, repito, al fin y al cabo a lo que estamos es al diario vivir del ciudadano de a pie que quiere tener oportunidades, y creo que el gobierno sigue encaminado hacia ello. 3 retos importantes, brevemente, Javier. Para así, lunares que tiene que debe superar. El precio de la gasolina llegó al límite razonable, es decir... pero seguirá subiendo. Bueno, mi recomendación es que pare allí. Okay. Mi recomendación es que pare allí. Yo le recomendaría a los ciudadanos que vieran las estadísticas hoy de cuál es el precio promedio del galón de gasolina en los Estados Unidos, y está exactamente el precio promedio, exactamente. Ahí debería quedar. Ahí. Pero ellos ganan en dólares, nosotros no ganamos en dólares. En pesos, por supuesto. Allá está el precio promedio en $3.3, sí.
y ellos tienen mucho dinero, se supone que tienen mucho dinero para comprar la gasolina. Ese ingreso per cápita mucho mejor. Yo mejor. creo que es necesario parar ese precio de la gasolina. El tema segundo sería el de las comunicaciones del gobierno, pero mejorar mucho más todas las políticas sociales que el gobierno viene haciendo, que están siendo desconocidas por muchos que pudieran beneficiarse con ella, y por muchos que, si bien no estamos interesados en beneficiarnos con ellas porque quizás no las necesitemos, podríamos hacer divulgación de las mismas. Y creo que lo tercero es ajustar a la dirigencia del pacto histórico, ya un poco más interno, pero ajustar a la dirigencia del pacto histórico. Yo creo que los congresistas del pacto le hace más, es necesario que cojan más calle. Eso sería. Javier Marrugo, muchas gracias también por acompañarnos aquí en estudio, por ese tiempo y sus apreciaciones aquí en este balance del primer año de gobierno del presidente Petro. Muchísimas gracias por brindarnos esta oportunidad como miembro del pacto histórico, como miembro del Polo Democrático, como un ciudadano también preocupado por el devenir de nuestro país, las políticas del gobierno. Un llamado a los ciudadanos que estén más activos, que estén más atentos a su ciudad, al bienestar de la misma y a la articulación con todo lo que significan las políticas públicas